Buenos días, mi nombre es Manuel del Barrio, soy socio de Decide. Somos una compañía que nos dedicamos a analítica avanzada aplicada al negocio, y lo que vengo a contaros en este webinar es el valor que proporciona la analítica prescriptiva en el ecosistema, ¿no?, de soluciones de inteligencia artificial. Y antes de empezar, quería trasladaros, o quería iniciar esta charla con una frase que trasladó Aristóteles, en la cual hablaba de cómo la inteligencia no solamente consiste en tener conocimiento, ¿no?, sino en cómo se aplica ese conocimiento con cierta destreza, ¿no? Y es un poco lo que proporciona la analítica prescriptiva dentro de este contexto innovador, ¿no? Bien, aparecen en esta slide las diferentes técnicas que se consideran dentro del ecosistema de inteligencia artificial, en el cual proporcionan capacidades que emulan la inteligencia humana, tanto para analizar, ¿no?, y entender la información, como para prever y predecir en base a esa información y tomar decisiones, ¿no?, tomar las mejores decisiones en base a todo ese contexto, ¿no?, que es lo que proporciona precisamente la analítica prescriptiva, ¿no? En esta slide podéis ver las diferentes tecnologías o diferentes disciplinas de la analítica. Recientemente se ha incorporado esta última, pero básicamente las primeras analíticas que se incorporaron o que se tenían en cuenta eran estas cuatro, ¿no? Y como veis, como aparece en la gráfica, a medida que vamos pasando a la derecha, ¿no?, pues se considera que incorporan mayor eficiencia a los negocios o incorporan mayor inteligencia. Las dos primeras que aparecen aquí, de alguna forma lo que hacen es, en base a técnicas estadísticas, proporcionarnos información y conocimiento del negocio, aplicando esas técnicas estadísticas al histórico de datos, ¿no?, o a la información que disponemos. Y nos dice qué es lo que ocurre y por qué ocurren diferentes acontecimientos en nuestro negocio. Y eso se traslada en indicadores que proporcionan información de gran valor a los órganos directivos para tomar decisiones, que siguen siendo decisiones que se forman o que se realizan de forma manual, ¿no?, o de forma gestionada por las personas, pero que de alguna forma proporcionan gran valor, ¿no? Y lo ofrecen soluciones o herramientas de visualización principalmente, que nos informan mediante diferentes gráficas, pues tipo Power BI, Cognos, Tableau, o hay bastantes más, ¿no? Pero como decía anteriormente, la toma de decisiones sigue siendo puramente o está de la mano de las personas que evalúan esa información, ¿no? El siguiente nivel sería la analítica predictiva, que engloba, junto con los modelos de Machine Learning, aquellas capacidades o algoritmos que, aplicados al histórico de datos, nos ayudan a predecir acontecimientos, ¿no?, y adelantar información para tomar decisiones a futuro. Siguen siendo decisiones que se toman de forma manual, pero evidentemente esa información es de gran valor para las áreas operativas o estratégicas para prever qué es lo que puede ocurrir en su negocio y actuar, ¿no? Sin embargo, hasta que no llegamos a la siguiente disciplina, la analítica prescriptiva, pues no, de alguna forma no automatizamos esa toma de decisiones. Es aquí donde, según el enfoque que abordemos, pues lo que proporciona es esa capacidad de automatización de la toma de decisiones y que dan soporte a procesos especialmente complejos, ¿no?, y que en muchos casos se hacen de forma manual, ¿no? Y luego está la última incorporación, que es la analítica cognitiva, que la han incorporado recientemente algunos analistas,
pero que básicamente se basa en la analítica predictiva y analítica prescriptiva para incorporar inteligencia, ¿no?, al proceso de comunicación, ¿no?, y de respuesta de información, tipo pues, los recomendadores, por ejemplo, suelen decir que se suelen incorporar en este tipo de disciplina. Esta slide presenta la influencia que tiene la analítica, las distintas disciplinas de la analítica en los negocios, ¿no? Y es una gráfica que publicó recientemente Riverlogic, que es una compañía que se dedica a analítica prescriptiva, en la que se muestra qué capacidad de penetración ha tenido o tienen las diferentes analíticas en los mercados, ¿no? Y si vemos cómo la analítica descriptiva y la analítica de diagnóstico de alguna forma tienen una penetración en las empresas, pues que prácticamente ya son commodities, y yo diría que cualquier empresa utiliza cuadros de mando que les ayuda a tener información sobre su negocio, ¿no? Y aunque sigue creciendo, porque evidentemente hay muchas áreas dentro de las compañías que aún siguen sin utilizarla, la gran estrella en los últimos años ha sido la analítica predictiva o el machine learning, que ha tenido un crecimiento significativo y bueno, a pesar de que tiene un poder de penetración en torno a un 20% actualmente, pues el crecimiento anual es exponencial, ¿no? Y seguirá creciendo en los próximos años. La gran desconocida dentro de todas estas disciplinas es la analítica prescriptiva, que a pesar de lo que aporta el negocio, pues solo un 5% de las compañías de alguna forma tienen soluciones con estas capacidades, pero sin embargo se prevé que va a ser la gran estrella en los próximos años y se espera un crecimiento de un 35% hasta el 2020. ¿Pero qué es la analítica prescriptiva? La analítica prescriptiva es la capacidad que tiene diferentes técnicas de analítica para automatizar la toma de decisiones y evaluar la mejor solución en entornos especialmente complejos. Para eso se basa de información de analítica descriptiva y predictiva, ¿no?, que son los inputs que utiliza la analítica prescriptiva, y el enfoque a la hora de abordarlo, pues hay dos posibles enfoques. Un enfoque, un ámbito más heurístico, en el cual lo proporcionan los sistemas basados en motores de reglas, y un enfoque basado en técnicas de investigación operativa y que se basa en modelización de algoritmos matemáticos. Como vemos en esta slide, si nos centramos en los modelos basados en motores de reglas, se basan en un algoritmo conocido como algoritmo RETE o evoluciones de este algoritmo, que al final son árboles de decisión que es capaz de evaluar el matching entre las variables y las reglas a ejecutar de forma muy rápida, ¿no?, almacenándose en memoria, y que de alguna forma lleva invariable desde los años 70 o nació en los años 70 y no ha cambiado mucho, ¿no? Aquí las capacidades principalmente que proporcionan las plataformas basadas en reglas de negocio es su orientación al negocio, más que la complejidad del algoritmo de optimización que lo utiliza, ¿no? Procesos en los cuales se utilizan, pues son procesos más deterministas, en los cuales se automatizaron cálculos que tienen cierta complejidad, principalmente por el número de reglas que tienen que ejecutarse. Hablamos, por ejemplo, del cálculo de una póliza, por ejemplo, la cotización de una póliza en función del perfil del tomador o el producto que se va a asegurar, y en el cual se aplican pues multitud de reglas como las que aparecen ahí. Pues en el caso, por ejemplo, del sector seguros, pues si la edad del tomador es inferior a 25 años, entonces pues hay un tanto por ciento que se le aplica la prima anual, ¿no? Al final se le van añadiendo a esa prima o a ese resultado diferentes acciones o condicionantes que se van cumpliendo, ¿no?, y que
proceden o esas lógicas o esas reglas de negocio proceden de un análisis previo del riesgo que tiene un posible tomador, ¿no? Pues para un siniestro, y que se basa principalmente o que se han extraído de técnicas de analítica descriptiva o de diagnóstico o predictivas, ¿no? Bien, este es un enfoque. La otra aproximación son las soluciones basadas en modelos de optimización, cuya complejidad procede del número de variables y el número de restricciones que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de millones de variables y millones de restricciones para alcanzar una solución, y que se evalúan en función de una variable objetivo, que es la que determina, que son los criterios que determinan la bondad de esa solución, ¿no? Al final los modelos los algoritmos de optimización hacen un matching de todos los posibles resultados, y esa función objetivo es la que determina el resultado óptimo. Las casuísticas o las problemáticas que abordan pues aparecen un poco algunas en esta pantalla, ¿no? Pues la planificación de la distribución de mercancías, la planificación óptima de recursos, ya sean recursos materiales, financieros o humanos, ¿no? Y que tienen como objetivo pues maximizar un valor o un objetivo, o minimizar otro, como pueden ser pues el número de kilómetros, el nivel de servicio, el coste, ¿no? O maximizar, por ejemplo, la rentabilidad de una actuación, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la asignación de campañas comerciales. Aquí los inputs generalmente proceden, como os decía, de modelos de machine learning, tanto pues, por ejemplo, de previsión de demanda, previsión de compra, retorno de inversión, que hacen que evalúen todos estos posibles resultados óptimos, y la aproximación técnica pues varía mucho dependiendo del problema y de las personas o la experiencia de las personas que lo implementan, ¿no? El enfoque puede ser muy variado. Puedes resolver un problema de optimización aplicando técnicas de programación lineal, programación por restricciones, búsqueda local, etc. Y una misma solución puedes tener una aproximación con una u otra disciplina, y va a depender mucho la capacidad de ejecución y de resolución de ese problema de cómo esté diseñada esa solución. Por eso el expertise necesario para poder llevar esto a buen puerto es crítico, y de ahí quizás la dificultad a la hora de abordar soluciones de optimización, ¿no? Bien, si nos centramos en los beneficios que ofrecen los diferentes enfoques de analítica prescriptiva, pues son muy diferentes, ¿no? Al final, bueno, los sistemas basados en reglas de negocio principalmente se centran en lógicas que principalmente ya están automatizadas, o sea, ya están implementadas en diferentes programaciones o en diferentes lenguajes, en diferentes sistemas, y que las capacidades que proporcionan los sistemas basados en reglas es en centralizar y concentrar todas esas lógicas en un repositorio que proporcionan un mayor control sobre esas lógicas, ¿no? Que al final lo que ofrece es una mayor accesibilidad, ¿no? Y reutilización de esas lógicas por diferentes sistemas y aplicaciones, que no tenerlas distribuidas, y que es realmente el valor diferenciador de los sistemas basados en reglas. ¿Por qué? Porque facilitan y agilizan las actualizaciones y los cambios en esas lógicas, al tenerlas en un repositorio y muy focalizado y muy centrado. Sabemos dónde tenemos que buscar, con lo cual reducen el time to market de forma drástica en los cambios de esas lógicas, ¿no? En aquellos entornos que son especialmente volátiles. Si vemos otras de las capacidades o de las bondades que ofrecen, se centran principalmente en la posibilidad de trazabilidad y auditabilidad, ¿no? De esas reglas en un proceso de ejecución. O sea, cada ejecución que hacemos de un motor de reglas podemos saber qué reglas se han ejecutado, y nos permite tener una clara definición de todas esas lógicas o todos esos
reglas que han saltado en el cálculo, por ejemplo, como os decía antes, de una póliza, ¿no? Generalmente es una solución o son soluciones que están orientadas a tener a un perfil no técnico que de alguna forma facilita o agiliza ese time to market, porque de alguna forma proporcionas el conocimiento, las capacidades para cambiar esas lógicas a un usuario de negocio que tiene y entiende perfectamente esas reglas y les permite proporcionar capacidades de simulación y testeo y validar todos esos cambios antes de llevarlo a un entorno productivo, y el impacto que tienen principalmente va orientado a una reducción drástica de los costes en el mantenimiento de estos servicios. Por contra, las soluciones basadas en modelos de optimización matemática, generalmente son procesos que no suelen estar automatizados, son procesos manuales y que implica para ejecutarlos, pues generalmente personas con un conocimiento amplio del proceso de negocio, ¿no? Con lo cual, el automatizarlos mejora la eficiencia del proceso cuando son procesos especialmente complejos, ¿no? Y están en juego pues, un gran número de variables, un gran número de restricciones y resultados a evaluar, ¿no? Proporcionamos unas soluciones que al final garantizan el cumplimiento de una serie de criterios, ¿no? Que en muchos casos son criterios normativos y restricciones que imaginaros evaluar 1.000.000 de restricciones que pueden resolver un problema de optimización, ¿no? Pues para una persona sería prácticamente inviable, ¿no? O el tiempo que necesitaría o las personas que tendrían que estar para abordarlo sería de un coste elevadísimo. Con lo cual, la agilidad que proporcionan principalmente va orientada a reducir el tiempo necesario en la búsqueda de un resultado óptimo. Y es especialmente complejo que en muchos casos, cuando se hace de forma manual, pues buscas el resultado primero que encuentras y con eso pues, es suficiente para seguir el proceso, ¿no? Son soluciones que evalúan diferentes criterios, o sea que permiten, la función objetivo tiene en cuenta diferentes criterios en los cuales puedes evaluar, con lo cual permite incorporar capacidades de simulación. Son soluciones, como decía, que van orientadas a buscar la mejor solución dentro de un conjunto de ellas, ¿no? Que es especialmente crítico, sobre todo si estamos hablando pues, en minimizar costes o en garantizar unos niveles de servicio. Y el impacto principal, como os decía, tiene que ver en los costes operativos o en la rentabilidad que tiene un proceso de negocio, ¿no? Tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de las áreas donde se aplica. Bien, si analizamos qué impacto tienen en diferentes negocios, pues estos son algunos datos que en nuestra experiencia o en las soluciones donde hemos implantado hemos reportado, ¿no? y son muy diversos, ¿no? Pues, como veis en la cadena de suministro, pues en la gestión de inventario, por ejemplo, pues puede llegar a reducir un 7% el stock en la gestión de inventario, en la gestión de producto, de activos, en la planificación de transporte pues puedes mejorar los costes operativos o reducir los costes operativos en torno a un 6%, en la eficiencia comercial, en la asignación y priorización de acciones comerciales pues podemos llegar a alcanzar un 13% de eficiencia, o en la planificación de personas en tienda pues llegar a incrementar las ventas hasta un 8%. Son datos son globales, evidentemente depende mucho de cómo se esté operando en las compañías, pero tienen impacto directo en la cuenta de resultados, con lo cual el beneficio pues es claro, ¿no? Bien, ¿dónde se está aplicando? Pues en las áreas de innovación
todo concepto o toda aplicación Smart, en mayor o menor medida, incorpora analítica prescriptiva. Bien en la gestión del tráfico, como son las Smart Cities, bien en la gestión de la tarifa, el coste o la gestión de energía, ¿no? de los diferentes interlocutores y actores dentro del proceso de generación, distribución o compra de energía. En la industria 4.0, automatizando procesos, uniendo las capacidades de captación y almacenamiento de información a través de Big Data y IoT. Tenemos información suficiente como para automatizar procesos y planificar de forma óptima la producción o las tareas de mantenimiento. Y imaginaros en el coche autónomo la cantidad de decisiones que debe tomar y la cantidad de variables que tiene que tener en cuenta para cumplir los límites legales, ¿no? que eso implica, ¿no? En todos ellos hay por detrás analítica prescriptiva. Si nos preguntáis dónde lo aplicamos nosotros, pues os diría que en cualquier negocio podéis encontrar un proceso complejo en el cual la analítica prescriptiva aplica. La tecnología o el enfoque a la hora de abordarlo pues va a depender mucho también del sector. Es verdad que en el sector banca y seguros, por ejemplo, los sistemas prescriptivos que más demandan o que más están siendo demandados son los sistemas basados en reglas de negocio, porque ayudan al cumplimiento regulatorio y a la trazabilidad de todas esas lógicas que son necesarias pues, para los diferentes organismos regulatorios, ¿no? En otros, las soluciones de optimización proporcionan una gran ventaja, pues, ya sea en el ámbito de las telco, en la planificación de una red de configuración y distribución de antenas, en la venta minorista, para la planificación de personas, gestión de activos, en la cadena de suministro, para la planificación estratégica, operativa o táctica de la cadena de suministro. En fin, hay un montón de ejemplos donde las soluciones de analítica prescriptiva aportan un gran valor al negocio. Y quería terminar con una frase que el CTO de Reverlogic lo ha comentado en algunos foros y que realmente tiene un gran valor, ¿no? Y es hacer que aplicar analítica predictiva o hacer una buena predicción no significa tomar una buena decisión. Por eso es importante y es interesante ver lo que puede hacer la analítica prescriptiva en tu negocio. Por eso os invito a que descubráis un poco más qué es lo que puede ayudar a vuestro negocio, y para ello, si estáis interesados, podéis meteros en la web de Decide, decidesoluciones.es, y podéis indagar un poco más de lo que puede ofrecer este tipo de disciplinas a vuestro negocio. Muchas gracias y ha sido un placer exponeros este seminario.